El cielo sobre la colonia Haven ardía en rojo. No era el carmesí suave del atardecer habitual del planeta, sino el brillo furioso de naves en órbita baja. Naves enemigas. El capitán Tom James estaba de pie al borde del búnker de defensa principal de la colonia, su rostro curtido iluminado por las luces de emergencia. 3 días. Ese era el tiempo que llevaban bajo el asedio de la Armada del Vacío. 3 días de bombardeo constante, de miedo, de ver cómo sus defensas exteriores se desmoronaban una por una. Capitán, la voz vino desde detrás de él. Lisa, su segunda al mando, se acercó con una tableta de datos en la mano. Su uniforme estaba manchado de tierra y lo que parecía aceite de motor. El escudo norte está al 18%. Si lo golpean de nuevo con esos cañones de plasma. No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaba. ¿Cuántas naves contamos ahora?, preguntó Tom, con la voz firme a pesar de todo. El rostro de Lisa se tensó. 47. Trajeron 3 destructores más anoche. Tom asintió lentamente. Haven se suponía que era exactamente eso, un refugio. La primera colonia humana exitosa en el sistema Arcturus, establecida hacía solo 15 años y que ahora albergaba a más de 5.000 colonos. Familias, niños, gente que había venido a construir una nueva vida, no a morir en un ataque alienígena no provocado. ¿Los civiles?, preguntó. A salvo por ahora, todos en los refugios subterráneos. Tienen comida y agua para 2 semanas más, como máximo. El búnker tembló cuando otra explosión impactó en algún lugar cercano. Cayó polvo del techo. Ya nadie se inmutaba. Se habían acostumbrado. Señor, Lisa vaciló. El consejo quiere reunirse. Están hablando de los términos de rendición. La mandíbula de Tom se apretó. No habrá términos, Lisa. Ya has visto lo que el vacío le hace a las colonias que se rinden. La Armada del Vacío había aparecido hacía 6 meses en los confines del espacio humano. Sin advertencias, sin exigencias, sin comunicación alguna. Solo destrucción. 3 puestos de avanzada más pequeños ya habían caído antes de que llegaran a Haven. No hubo supervivientes. Necesitamos ayuda, dijo Lisa. Simplemente. La Tierra está al menos a 4 meses de distancia a las velocidades FTL más rápidas, replicó Tom. Para cuando siquiera reciban nuestro mensaje. Lisa se acercó más, bajando la voz. Por eso vine a buscarte. Creo que tenemos algo. Ven conmigo. En las profundidades del complejo principal de la colonia, más allá de los refugios civiles y los sistemas de energía de emergencia, Lisa guió a Tom a través de un estrecho túnel de servicio. Tuvieron que agacharse para no golpearse la cabeza con el techo bajo. ¿Qué estamos buscando exactamente aquí abajo?, preguntó Tom, el haz de su linterna cortando la oscuridad. ¿Recuerdas cuando establecimos la colonia por primera vez? ¿Cómo el equipo de exploración encontró esas extrañas estructuras metálicas incrustadas en la montaña? Tom asintió. Las estructuras habían sido estudiadas brevemente y se determinó que eran restos de alguna antigua civilización desaparecida hacía mucho tiempo de Haven. No se había descubierto nada de valor inmediato, por lo que la investigación se había relegado en favor de establecer la colonia. Bueno, continuó Lisa. Ben, de ingeniería, ha estado estudiándolas en su tiempo libre. Ayer, cuando perdimos el contacto con nuestros satélites de comunicación, vino a verme con una teoría. Llegaron a una pesada puerta de metal al final del túnel. Lisa presionó su palma contra un escáner y la puerta se abrió con un siseo. Dentro había una gran cámara tallada directamente en la roca. Las paredes estaban revestidas con extraños paneles de metal angulares que parecían brillar a pesar de la falta de luz directa. En el centro de la sala estaba Ben Miller, el ingeniero jefe de la colonia, inclinado sobre lo que parecía un panel de control. «Capitán», asintió Ben, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. «Me alegro de que Lisa lo encontrara». «¿Qué estoy viendo, Ben?», preguntó Tom, contemplando la cámara alienígena. «Es un relé de comunicación, señor. Y no uno cualquiera». Los ojos de Ben se iluminaron de emoción a pesar de la grave situación. «Esta tecnología es increíble.
Los antiguos que construyeron esto usaban el entrelazamiento cuántico para la comunicación instantánea a través de vastas distancias. Instantánea. La atención de Tom se centró de golpe. ¿Quieres decir que no hay retraso por la velocidad de la luz? Exacto, intervino Lisa. Si podemos hacerlo funcionar, podríamos enviar un mensaje directamente a la Tierra. No en meses. Ahora. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Tom por primera vez en días, pero rápidamente la contuvo. ¿Siquiera funciona después de todo este tiempo? Eso es lo que hemos estado averiguando. Ben señaló la consola alienígena. El sistema todavía tiene energía, una especie de fuente que no entendemos. He logrado conectar nuestro equipo a él, pero hay un problema. La red a la que fue diseñado para conectarse ya no existe. Entonces, es inútil. Los hombros de Tom se hundieron. No necesariamente, replicó Ben. Creo que puedo reconfigurarlo para enviar un pulso de amplio espectro, como un grito en la oscuridad. Si la Tierra tiene algún receptor cuántico, incluso experimental, podrían captarlo. Esa es una posibilidad muy remota, dijo Tom. Es todo lo que tenemos, respondió Lisa, simplemente. Tom miró a sus dos oficiales y luego a la tecnología alienígena que los rodeaba. ¿Cuánto tiempo para tenerlo listo? Dame 6 horas, dijo Ben. Tienes 3, replicó Tom. El escudo norte no aguantará 6. Exactamente 3 horas después, el relé alienígena modificado estaba listo. El equipo había conectado su propio equipo a la tecnología antigua, creando un sistema híbrido que parecía más un monstruo mecánico que un dispositivo de comunicación. El mensaje tiene que ser corto, explicó Ben. Solo unos segundos como máximo. Es toda la energía que podemos canalizar. Tom asintió y se acercó al transmisor improvisado. Respiró hondo y presionó el botón de grabar. Aquí el capitán Thomas James de la colonia Haven. Estamos bajo el ataque de la Armada del Vacío. 47 naves, 5.000 civiles. Nuestras defensas están fallando. Necesitamos asistencia inmediata. Estas son nuestras coordenadas. Después de enviar el mensaje, un silencio ensordecedor llenó la cámara alienígena. Nadie sabía si había funcionado, si alguien los había escuchado. El suelo tembló violentamente mientras comenzaba otro bombardeo arriba. De vuelta a sus puestos, ordenó Tom. Aguantaremos todo lo que podamos. En el puente de la nave de mando de la Armada del Vacío, el general Drax observaba la colonia humana con ojos fríos y calculadores. Su piel gris reflejaba el brillo de las pantallas tácticas, que mostraban el debilitamiento de las defensas de la colonia. Su escudo norte está colapsando, informó su oficial de armas. 2 ataques más y podremos desembarcar fuerzas terrestres. Drax asintió con satisfacción. Estos humanos son persistentes, se lo concedo. Pero al final, no son diferentes de los otros. Una alerta repentina captó su atención. Uno de sus oficiales de sensores se giró con una expresión de confusión. General, detectamos un pico de energía extraño desde la colonia. Algún tipo de transmisión, pero no se parece a nada que hayamos visto antes. Intercéptenla, ordenó Drax. No podemos, señor. Desapareció como si no estuviera sujeta al espacio normal. Los ojos de Drax se entrecerraron. Se levantó de su silla de mando y se acercó a la pantalla holográfica de la colonia, estudiándola con renovado interés. No importa, dijo finalmente. Incluso si encontraron alguna forma de pedir ayuda, nadie los alcanzará a tiempo. Nadie puede viajar más rápido de lo que permite la luz. Se giró hacia la tripulación del puente, sus mandíbulas chasqueando en lo que pasaba por una sonrisa entre los de su especie. Continúen el ataque. Al anochecer, esta colonia no será más que cenizas, como todas las demás. Poco sabía Drax que los humanos de la Tierra habían estado logrando avances que él no podía imaginar, y que la llamada desesperada del capitán James ya había sido recibida, no meses después, sino meros segundos después de ser enviada. La extinción de la colonia Haven parecía segura, pero muy lejos, algo ya estaba en movimiento que lo cambiaría todo. El mensaje llegó en medio del ciclo nocturno de la Tierra. En el centro de mando militar de la Tierra en la zona norteamericana,
La mayoría del personal se había ido a casa. Solo quedaba el turno de noche, monitoreando las comunicaciones de los cientos de puestos de avanzada humanos esparcidos por el espacio conocido. El teniente Dave Wilson estaba sentado en su consola, luchando por mantenerse despierto. Su turno terminaría en 20 minutos. 20 largos minutos antes de poder ir a casa a su apartamento y caer en la cama. Las pantallas frente a él no mostraban nada inusual. Informes de rutina, solicitudes de suministros y la ocasional emergencia menor que las fuerzas locales podían manejar. Entonces, todas las alarmas del centro de mando sonaron a la vez. Dave se incorporó de un salto mientras sus pantallas se llenaban de advertencias rojas parpadeantes. Por un momento, pensó que era un fallo del sistema, pero entonces se reprodujo el mensaje. Aquí el capitán Thomas James de la colonia Haven. Estamos bajo el ataque de la Armada del Vacío. 47 naves, 5.000 civiles. Nuestras defensas están fallando. Necesitamos asistencia inmediata. Estas son nuestras coordenadas. La voz era clara, como si el capitán James estuviera de pie junto a él, no transmitiendo desde una colonia a 4 meses de distancia a las velocidades más rápidas posibles. «Señor», gritó Dave, su voz subiendo con urgencia. Prioridad 1. Mensaje de la colonia Haven. Están bajo ataque. El almirante Robert Brown llegó en segundos, su rostro curtido y severo mientras escuchaba la repetición del mensaje. «Eso es imposible», murmuró. «Haven está en el sistema Arcturus. No hay forma de que pudiéramos recibir una transmisión en tiempo real desde esa distancia». «Señor, la firma cuántica está autenticada», replicó Dave, señalando los códigos de verificación en su pantalla. Esto llegó a través de un canal que ni siquiera sabíamos que existía. Algún tipo de entrelazamiento cuántico que evita los retrasos normales de comunicación. La expresión del almirante Brown se oscureció. «Comuníqueme con el Estado Mayor Conjunto. Ahora». 2 horas después, la sala de crisis del mando militar estaba llena de los oficiales de más alto rango de la Tierra, sus rostros sombríos mientras estudiaban las pantallas tácticas. 47 naves del vacío, declaró la general Martínez, negando con la cabeza. Incluso si pudiéramos llegar allí al instante, cosa que no podemos, no tenemos suficientes fuerzas en todo el sector para derrotar a una flota de ese tamaño. Y Haven no tiene ninguna posibilidad por su cuenta, añadió el almirante Brown. Sus defensas fueron diseñadas para piratas y amenazas menores, no para una invasión a gran escala. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que estaba en juego. Haven no era una colonia cualquiera. Era el primer asentamiento exitoso en el sistema Arcturus, un símbolo de la expansión de la humanidad más allá de su sistema solar natal. Si caía, otras colonias seguirían. Si tan solo pudiéramos llegar a tiempo, dijo el almirante Brown, mirando el mapa estelar que mostraba la vasta distancia entre la Tierra y Haven. Quizás podamos. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Un joven estaba allí, su bata de laboratorio arrugada sugería que lo habían sacado del trabajo. Su tarjeta de identificación lo identificaba como el Dr. Mike Reynolds, de la División de Propulsión Avanzada. ¿Quién lo dejó entrar aquí?, exigió la general Martínez. El almirante Brown levantó una mano. Yo. El Dr. Reynolds ha estado trabajando en un proyecto que podría ser relevante. Adelante, doctor. Mike avanzó, claramente nervioso por dirigirse a una audiencia tan distinguida. Tocó un comando en su tableta y un holograma apareció en el centro de la sala. Una nave masiva, diferente a cualquiera en la flota actual de la Tierra. Este es el Defensor, explicó Mike. Es el prototipo de nuestra nueva línea de acorazados. Hemos estado probando un nuevo sistema de propulsión, el Proyecto Relámpago. Se basa en plegar el espacio en lugar de viajar a través de él. Está hablando de un salto instantáneo, dijo el almirante Brown. Como la transmisión que recibimos. Mike asintió con entusiasmo. Exacto. Nunca lo hemos intentado con una nave de este tamaño, pero las matemáticas funcionan. En lugar de tardar meses en llegar a Haven, podríamos estar allí en minutos. ¿Y cuántas de estas naves de salto instantáneo tenemos?, preguntó la general Martínez. El entusiasmo de Mike flaqueó.
Solo una, señora. El defensor. Y solo hemos hecho pruebas de corto alcance hasta ahora. Nada como la distancia a Arcturus. ¿Así que propone que enviemos una nave no probada contra 47 naves enemigas? Se burló otro general. No exactamente, dijo pensativamente el almirante Brown. El defensor es lo suficientemente grande como para llevar varias naves más pequeñas en sus bahías de lanzamiento, y está armado con nuestros últimos sistemas de armas. Sigue siendo una misión suicida, argumentó la general Martínez. El almirante Brown se volvió hacia Mike. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito, doctor? Una evaluación honesta. Mike respiró hondo. Para el salto en sí, alrededor del 60%. Para ganar contra tantas naves enemigas. No lo sé. Eso depende de cuán buenas sean nuestras fuerzas. El almirante Brown asintió lentamente. Luego se giró para enfrentar a la sala. No enviaremos al defensor solo. Lo cargaremos con nuestros mejores cazas y nuestras tropas de élite. Si esto funciona, tendremos el elemento de la sorpresa total. El vacío no nos esperará hasta dentro de meses, si es que nos esperan. ¿Y quién se va a ofrecer voluntario para esta misión?, preguntó la general Martínez. Está hablando de probar tecnología experimental en condiciones de combate contra probabilidades abrumadoras. El almirante Brown sonrió sombríamente. Ya tengo voluntarios. La enorme bahía de lanzamiento del defensor bullía de actividad. Se cargaban cazas en los tubos de lanzamiento. Las tropas abordaban naves de desembarco. Los ingenieros realizaban las últimas comprobaciones en sistemas que nunca antes habían sido llevados a estos límites. El capitán Jack Roberts estaba en el puente, observando los preparativos en la pantalla principal de la nave. A sus 42 años, había visto más combate que la mayoría de los oficiales del doble de su edad. Cuando el almirante Brown pidió voluntarios, Jack fue el primero en dar un paso al frente. Informe de estado, dijo en voz alta. Todos los sistemas nominales, capitán, respondió su primera oficial, la teniente Anna Green. Ingeniería informa que el motor relámpago está tan listo como podrá estarlo. Toda la tripulación está a bordo y en puestos de combate. Jack asintió. Habían reunido a lo mejor de lo mejor en poco menos de 12 horas. Pilotos que podían superar en vuelo a cualquier cosa que el vacío pudiera poner en el aire. Marines que habían luchado en los entornos más hostiles imaginables. Ingenieros que podían mantener la nave funcionando incluso si la mitad fuera destruida. ¿Y nuestros pasajeros?, preguntó. Anna sonrió levemente. Las fuerzas especiales están cargadas y listas, señor. El coronel Taylor dice que a sus tropas les vendría bien una buena pelea. Jack devolvió la sonrisa. El coronel Bill Taylor y su unidad de fuerzas especiales tenían la reputación de hacer lo imposible. Si alguien podía ayudar a los colonos en tierra, eran ellos. Sonó una alerta de comunicación. El rostro del almirante Brown apareció en la pantalla principal. Capitán Roberts, tiene autorización para el lanzamiento. Recuerde, esta es una misión de rescate primero. Salve a esos colonos si puede. Pero su objetivo principal es evaluar las capacidades del vacío y regresar con esa inteligencia si la batalla se vuelve en su contra. Con todo el debido respeto, almirante, replicó Jack, no planeamos perder esta pelea. La expresión severa del almirante Brown se suavizó ligeramente. Buena suerte, capitán. Deje a la tierra en alto. La comunicación terminó. Jack se giró hacia su tripulación, todos mirándolo expectantes. Damas y caballeros, estamos a punto de hacer historia. En unos minutos, intentaremos el salto más largo jamás realizado por una nave humana. Si tenemos éxito, llegaremos a Haven a tiempo para salvar miles de vidas y demostrarle a la Armada del Vacío que con la humanidad no se juega. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la tripulación a los ojos. No les mentiré. Las probabilidades están en nuestra contra. Pero la Tierra cuenta con nosotros. Haven cuenta con nosotros. Así que, vamos a mostrarles lo que la élite de la humanidad puede hacer. La teniente Green se enderezó en su silla. Todas las estaciones informan listas, capitán. Jack asintió. Activen el motor relámpago. Los motores comenzaron a zumbar.
el sonido aumentando a un tono que parecía vibrar a través de cada molécula de la nave. En la pantalla de visualización, el propio espacio parecía doblarse y estirarse. Motor a máxima potencia, informó el ingeniero jefe. Preparando para el salto en 3, 2, 1. Las estrellas de afuera se estiraron de repente en líneas, luego se desvanecieron por completo mientras el defensor y su tripulación saltaban hacia lo desconocido, llevando consigo la única esperanza de supervivencia de Haven. El salto no se pareció en nada a las simulaciones. El capitán Jack Roberts se aferró a su silla de mando mientras la propia realidad parecía desgarrarse alrededor del defensor. El enorme acorazado se estremeció violentamente, el metal gimiendo bajo tensiones para las que nunca fue diseñado. Las luces de advertencia parpadearon en todas las consolas del puente. «Informe de estado», gritó Jack por encima del ruido. La teniente Anna Green luchaba con sus controles, tratando de dar sentido a las lecturas. «Desconocido, señor. Estamos en alguna parte, pero los sensores no funcionan correctamente. El motor relámpago se está sobrecalentando». A través de la pantalla de visualización principal, Jack no podía ver nada más que una oscuridad arremolinada, ocasionalmente rota por destellos de energía que se asemejaban a relámpagos. Estaban pasando a través de una especie de espacio entre espacios, un reino que los ojos humanos nunca debieron ver. «Informe de ingeniería». Jack llamó al comunicador. La voz del ingeniero jefe Pete Kelly regresó, tensa y entrecortada por la estática. «El motor aguanta, capitán, pero a duras penas. Nunca lo hemos forzado tanto. No estaba lista para un salto tan largo». Jack tomó una decisión rápida. Toda la energía a la integridad estructural y al motor. Desconecten los sistemas no esenciales. «Ya está hecho, señor», replicó Anna. «Pero seguimos viendo fluctuaciones de energía peligrosas». Una sacudida particularmente violenta recorrió la nave, seguida por el sonido de una explosión lejana. «Informe de daños», exigió Jack. «Secciones 12 a 15 informan de brechas en el casco», anunció el oficial táctico. «Los campos de fuerza de emergencia están aguantando, pero hemos perdido 2 de nuestras naves más pequeñas en la Bahía 3. Jack maldijo en voz baja. Esas naves habrían sido valiosas en la batalla que se avecinaba. «¿Cuánto falta para llegar a Haven?», preguntó. Anna negó con la cabeza. «Imposible de decir, señor. Nuestros sistemas de navegación no pueden dar sentido a dónde estamos. Podrían ser minutos, podrían ser horas». Jack se levantó, apoyándose en su silla mientras la nave continuaba temblando. «Voy a ver a nuestras tropas. Teniente Green, el puente es suyo. Intente estabilizar nuestro rumbo si puede». «Sí, señor», respondió Anna, deslizándose en la silla del capitán mientras Jack se dirigía al turboascensor. En la bahía del hangar principal, el coronel Bill Taylor se dirigía a sus tropas de fuerzas especiales cuando Jack llegó. A diferencia de la tripulación de la nave, estos hombres y mujeres parecían casi relajados a pesar de la violenta sacudida de la nave. Habían pasado por cosas peores. «Capitán en cubierta», gritó alguien, y los soldados se pusieron firmes. «Descansen», dijo Jack. «Coronel Taylor, necesito hablar con usted». Bill Taylor era un hombre alto y musculoso con un rostro que parecía tallado en piedra. Asintió a sus tropas y se apartó con Jack. «¿Es muy grave?», preguntó Bill sin preámbulos. «Bastante», admitió Jack. «La nave se mantiene unida, pero el salto está ejerciendo más presión sobre los sistemas de lo que anticipamos. Podríamos llegar a Haven con algunos daños». Bill asintió, sin sorpresa. «Mis tropas están listas de todos modos. Podemos desplegarnos desde la órbita incluso si la nave no puede aterrizar». «Bien», replicó Jack. «Pero hay algo más que debería saber. El teniente Smith de inteligencia ha estado analizando los datos que tenemos sobre la Armada del Vacío. Es peor de lo que pensábamos». Jack le entregó a Bill una tableta de datos. En ella había una serie de imágenes que mostraban naves del vacío en varios sectores del espacio junto con una línea de tiempo. «No están atacando al azar», explicó Jack. «Están aniquilando sistemáticamente a cada civilización con capacidad espacial que encuentran. Haven no es especial.
Es solo el siguiente en su lista. Los ojos de Bill se entrecerraron mientras estudiaba la información. Así que esto no se trata solo de salvar una colonia. Se trata de detenerlos antes de que lleguen a la Tierra. Exacto, dijo Jack. El almirante Brown sospecha que están eliminando amenazas potenciales antes de lanzar una invasión a gran escala de la propia Tierra. Por eso esta misión es tan importante. Incluso si no podemos salvar Haven, necesitamos recopilar inteligencia sobre sus capacidades. Una violenta sacudida de la nave interrumpió su conversación, casi tirando a ambos hombres al suelo. Capitán Roberts al puente de inmediato. La voz de Anna llegó por el comunicador, tensa por la urgencia. Jack y Bill intercambiaron una mirada. Manténgase listo, coronel, dijo Jack antes de apresurarse de regreso al turboascensor. Cuando Jack regresó al puente, encontró el caos. El humo llenaba el aire desde una consola quemada y los miembros de la tripulación trabajaban frenéticamente en sus estaciones. «Informe», gritó Jack. Anna levantó la vista de la consola principal, su rostro pálido. «El motor relámpago está fallando. Señor, nos está sacando del salto prematuramente. ¿Dónde estamos?» «Ese es el problema, señor», replicó el oficial de navegación. «Según nuestros cálculos, todavía estamos al menos a 2 años luz de Haven. El motor no pudo soportar la distancia completa. El corazón de Jack se hundió. 2 años luz era mejor que los 4 meses que habría tomado a velocidades FTL regulares, pero aún era demasiado lejos para ayudar a la colonia a tiempo. ¿Opciones?, preguntó. La voz del ingeniero jefe Pete Kelly llegó por el comunicador. «Capitán, podría tener una solución. El núcleo del motor está dañado, pero no destruido. Si ventilamos el plasma del reactor principal directamente a la cámara del relámpago, podríamos hacer un último salto corto». «Eso suena extremadamente peligroso», replicó Jack. «Lo es», admitió Pete. «Estamos hablando de un 30% de posibilidades de éxito, 70% de posibilidades de hacernos volar en pedazos. Pero es la única forma de llegar a Haven a tiempo». Jack cerró los ojos brevemente, sopesando las opciones. El espacio abierto fuera del campo de salto era relativamente seguro. Podrían hacer reparaciones, enviar un mensaje a la Tierra sobre lo que habían aprendido y regresar a casa. O podrían arriesgarlo todo en un último salto desesperado. Pensó en los 5000 colonos en Haven, sus rostros vueltos hacia el cielo mientras las naves enemigas llovían destrucción sobre ellos. «Háganlo», ordenó. «Prepárense para el segundo salto». Mientras la tripulación trabajaba frenéticamente para preparar la nave para la arriesgada maniobra, el teniente John Smith se acercó a Jack en silencio. «Capitán, hay algo más que debería ver», dijo, ofreciéndole una tableta de datos. Jack la tomó, escaneando la información rápidamente. Era un análisis más detallado de los movimientos de la Armada del Vacío, compilado por los sensores de largo alcance de la nave durante su breve salida del campo de salto. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Jack, su voz baja. John asintió sombríamente. «Sí, señor. Los datos son claros. Las naves del vacío en Haven no son solo un grupo de batalla al azar. Basado en las firmas de energía y los patrones de formación, esa es su flota de mando. Su líder está allí». La expresión de Jack se endureció. «Entonces, si de alguna manera podemos derrotarlos en Haven, podría desbaratar todo su plan de invasión», terminó John. «Pero señor, incluso con toda nuestra tecnología avanzada, todavía estamos en inferioridad numérica. El defensor es poderoso, pero no tan poderoso». Jack devolvió la tableta. «Entonces tendremos que ser más listos que ellos. Lleva esta información al coronel Taylor y al equipo táctico. Quiero planes de batalla que aprovechen esto». «Sí, señor». La nave volvió a temblar mientras los ingenieros desviaban los sistemas de energía y se preparaban para el desesperado salto final. «Toda la tripulación, prepárense para el procedimiento de salto de emergencia», anunció Jack por el comunicador de la nave. «Este será más brusco que el primero. Aseguren todas las estaciones y prepárense para una turbulencia extrema». Mientras la tripulación se apresuraba a obedecer, Jack regresó a su silla de mando y se abrochó el cinturón.
La pantalla de visualización mostraba la oscuridad arremolinada del espacio normal, las estrellas brillando contra el vacío. Motor relámpago reconfigurado, capitán, informó Pete desde ingeniería. Listo a su orden. Jack respiró hondo. Por la Tierra, por Haven, activen. La nave se abalanzó hacia adelante cuando el motor se activó una vez más, las estrellas estirándose y retorciéndose antes de desaparecer por completo. El defensor se estremeció violentamente, pero esta vez había un sentido de propósito en su viaje. Ya no estaban probando una tecnología no probada. Estaban llevando la guerra al vacío. En Haven, la situación se había vuelto desesperada. El capitán Tom James se agachó detrás de un muro caído, el polvo cubriendo su uniforme y la sangre seca en un lado de su cara. El escudo norte de la colonia finalmente había colapsado hacía 6 horas, permitiendo que las fuerzas terrestres del vacío desembarcaran. Ahora luchaban calle por calle, edificio por edificio. La capitana Lisa se arrastró a su lado, su rifle apretado fuertemente en sus manos. Han llegado a la plaza central. No podemos contenerlos mucho más. Tom asintió sombríamente. Ya había ordenado a todos los civiles restantes que se retiraran a los refugios subterráneos más profundos. Sus soldados luchaban valientemente, pero estaban superados en número y armamento. ¿Qué hay del sector este?, preguntó. Sigue resistiendo, pero apenas, replicó Lisa. Ben preparó algunos de los explosivos de minería como trampas que los ralentizaron. Una serie de explosiones sacudió el suelo cercano, haciendo llover escombros a su alrededor. Tom se agachó más, protegiendo a Lisa con su cuerpo hasta que el polvo se asentó. Tenemos que retroceder a la posición 3, dijo, revisando la carga de su arma. No podemos dejar que lleguen a los refugios de civiles. Lisa asintió. Estaba a punto de hablar cuando su dispositivo de comunicación sonó. Lo miró con sorpresa. Es Ben, dijo. Todavía está en la estación de relé. Dice que está captando lecturas de energía extrañas en órbita. Tom frunció el ceño. ¿El vacío trayendo más naves? No. Los ojos de Lisa se abrieron como platos mientras leía el mensaje. Dice que es diferente. Nada como las firmas del vacío. Y simplemente apareció de la nada. Una chispa de esperanza parpadeó en el pecho de Tom, pero la reprimió rápidamente. La falsa esperanza era más peligrosa que ninguna. Probablemente solo sea un fallo del sensor, dijo. Dile que. El cielo sobre ellos se iluminó de repente con un brillante destello de luz, tan intenso que ambos tuvieron que protegerse los ojos. Cuando volvieron a mirar hacia arriba, el resplandor rojo de las naves del vacío había sido reemplazado por otra cosa. Múltiples estelas de luz azul blanquecina descendían rápidamente desde la órbita. ¿Qué es eso?, susurró Lisa. Antes de que Tom pudiera responder, su comunicador crepitó. Una voz llegó clara y fuerte. Una voz que no reconoció. Colonia Haven, aquí el capitán Jack Roberts del acorazado terrestre defensor. Recibimos su llamada. Resistan. Los refuerzos están en camino. En el puente de su nave insignia, el general Drax observaba el asalto terrestre con satisfacción cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el puesto de mando. ¿Y ahora qué?, exigió, irritado por la interrupción. Su oficial de sensores se giró, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Firma de energía desconocida detectada, general. Lecturas de energía masivas como nada que hayamos visto. Muéstramelo, ordenó Drax. La pantalla de visualización principal cambió para mostrar el espacio sobre Haven. Al principio, no había nada más que las estrellas y su propia flota. Entonces, de repente, la propia realidad pareció abrirse. Un vórtice de energía arremolinada apareció donde momentos antes había espacio vacío. ¿Qué es eso?, exigió Drax, levantándose de su silla de mando. Antes de que alguien pudiera responder, una nave masiva emergió del vórtice, más grande que cualquier nave de su propia flota. Su casco brillaba con sistemas de armas desconocidos. Detrás de ella venían naves más pequeñas, docenas de ellas, saliendo de la rasgadura en el espacio como insectos furiosos de un nido perturbado. Imposible, susurró Drax.
Ninguna especie ha dominado el viaje espacial instantáneo. Los humanos no pueden estar aquí. No pueden. Señor, están desplegando cazas, gritó su oficial de armas. Y naves de desembarco se dirigen a la superficie. El SOC de Drax se convirtió rápidamente en ira. Apunten a esa nave principal. Todas las naves, concentren el fuego. Su flota respondió de inmediato, las armas de energía cargándose y fijando el blanco en el defensor. Pero la nave humana se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, sus escudos brillando en azul mientras absorbían las primeras andanadas. Sus escudos están aguantando, informó el oficial de armas, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Nuestras armas están teniendo un efecto mínimo. Imposible, repitió Drax, observando cómo la nave humana desataba sus propias armas. Brillantes haces de energía salieron disparados del defensor, golpeando a 3 de sus destructores simultáneamente. Los escudos de las naves del vacío colapsaron al instante, sus cascos rompiéndose en descompresiones explosivas. Por primera vez en su larga carrera militar, el general Drax sintió miedo. El capitán Jack Roberts observaba la batalla en la pantalla táctica del defensor. Su repentina llegada les había dado una ventaja crucial: la sorpresa. La flota del vacío se esforzaba por responder, su formación rompiéndose mientras las naves intentaban reposicionarse. Apunten a su nave de mando, ordenó Jack. Teniente Green, prepare el despliegue de nuestros cazas. Cazas listos para el lanzamiento, señor, respondió Anna. Las naves de desembarco del coronel Taylor también están preparadas para partir. Jack asintió. Lancen todos los cazas. Dígale al coronel Taylor que tiene luz verde para comenzar el asalto terrestre. La nave se estremeció ligeramente mientras se abrían las bahías de lanzamiento, vomitando docenas de elegantes naves de combate. A diferencia de las voluminosas naves del vacío, los cazas de la Tierra eran pequeños, rápidos y casi imposibles de alcanzar. Se lanzaron hacia la flota enemiga, con las armas disparando. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. He establecido contacto con las fuerzas de defensa de Haven. El capitán James solicita asistencia inmediata en el distrito central de la colonia. Envíe sus coordenadas al coronel Taylor, replicó Jack. Dígale que la ayuda está en camino. En la pantalla de visualización principal, Jack podía ver la nave de mando del vacío, una enorme nave oscura erizada de armas. Estaba girando lentamente, tratando de apuntar sus cañones principales hacia el defensor. Nos están apuntando, señor, informó el oficial táctico. Jack sonrió sombríamente. Que lo intenten. Escudos al máximo. Devuelvan el fuego con los cañones principales. Los avanzados sistemas de armas del defensor cobraron vida. La energía se acumulaba en los conjuntos delanteros. A diferencia de las toscas armas de plasma utilizadas por el vacío, las naves de la Tierra estaban equipadas con haces de partículas enfocados. Armas que podían cortar los escudos enemigos como si no estuvieran allí. ¡Fuego!, ordenó Jack. Los haces salieron disparados, golpeando la nave de mando del vacío con una precisión milimétrica. Sus escudos brillaron y luego colapsaron. Secciones de su casco se desprendieron bajo el asalto. Impacto directo, anunció el oficial táctico. Sus sistemas de armas están gravemente dañados. Señor, el coronel Taylor informa que sus fuerzas han aterrizado, dijo Anna. Están enfrentando a las tropas terrestres del vacío cerca del centro de la colonia. Jack asintió. La batalla estaba lejos de terminar, pero habían logrado lo imposible. Habían llegado a tiempo y ahora estaban contraatacando. En la superficie, Tom y Lisa observaban con asombro cómo el cielo se llenaba de naves desconocidas. Al principio, habían temido que fueran más fuerzas del vacío, pero luego vieron los símbolos pintados en los cascos. El emblema de la Tierra, el planeta azul con su escudo protector. Vinieron, susurró Lisa, con lágrimas en los ojos. Realmente vinieron. Tom tampoco podía creerlo. De alguna manera, contra todo pronóstico, la Tierra había recibido su mensaje y había respondido. No en meses, sino en días. Parecía imposible.
Las naves de desembarco aterrizaron en el área abierta detrás de su posición, las rampas descendiendo para descargar soldados fuertemente armados con armaduras de combate avanzadas. Sus armas hacían que las de los colonos parecieran juguetes. Un hombre alto e imponente se acercó, su casco retrayéndose para revelar un rostro curtido. —¿Capitán James? —preguntó. Tom asintió, todavía aturdido. —Coronel Taylor, Fuerzas Especiales de la Tierra —dijo el hombre, extendiendo una mano. Escuché que a ustedes les vendría bien una mano. Tom estrechó la mano ofrecida, sintiendo la fuerza volver a su cuerpo cansado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo llegaron tan rápido? Bill sonrió. Nueva tecnología. Los cerebritos lo llaman el motor relámpago. Primera prueba real. Y debo decir que es un viaje increíble. Más soldados se desplegaron a su alrededor, tomando posiciones defensivas. Sus armas zumbaban con una potencia que Tom nunca había visto antes. ¿Cuál es la situación?, preguntó Bill, volviendo a los negocios. Tom describió rápidamente las posiciones del vacío, sus tácticas y la ubicación de los refugios de civiles. Bill asintió y luego activó su comunicador. Todas las unidades, muévanse a las posiciones Alfa a Delta. La prioridad 1 es asegurar los refugios de civiles. Muéstrenles a estos bastardos del vacío lo que pasa cuando se meten con las colonias humanas. Se volvió hacia Tom. Capitán, si usted y su gente pueden mantener esta posición, nosotros nos encargaremos del resto. Tom se enderezó, una nueva determinación fluyendo a través de él. La mantendremos. Cuente con ello. Sobre ellos, la batalla en órbita continuaba. Pero por primera vez desde que el vacío había aparecido, Tom sintió algo que casi había olvidado: esperanza. La batalla por Haven se desarrolló tanto en el espacio como en tierra con una velocidad asombrosa. En órbita, el defensor se movía con una gracia imposible para una nave de su tamaño. Sus motores avanzados le permitían superar en maniobras a las naves más grandes del vacío a pesar de su número. El capitán Jack Roberts estaba en el centro de su puente, emitiendo órdenes con calma mientras la nave se estremecía bajo el fuego enemigo. Patrón evasivo Delta, ordenó. Apunten a sus motores y sistemas de armas. Incapaciten, no destruyan. ¿Señor?, cuestionó la teniente Anna Green, levantando la vista de su consola. Necesitamos inteligencia, explicó Jack. El almirante Brown quiere prisioneros y tecnología intacta. Concéntrense en la nave de mando. En la pantalla táctica, los cazas de la Tierra pululaban alrededor de las naves del vacío como abejas furiosas. Su menor tamaño los convertía en blancos difíciles para las pesadas armas de los alienígenas. Con cada pasada, golpeaban con precisión, apuntando a los generadores de escudos y emplazamientos de armas. Señor, la flota del vacío está rompiendo la formación, informó el oficial táctico. Parecen estar retirándose. Jack frunció el ceño. Este no era el comportamiento que esperaba de una armada que había conquistado múltiples sistemas sin ser derrotada. Es un truco, decidió. Se están reagrupando. Apunten a su nave de mando antes de que puedan coordinarse. Los cañones principales del defensor se cargaron de nuevo, acumulando energía hasta que el aire en el puente pareció crepitar con poder. Cuando dispararon, los haces cortaron el espacio como relámpagos azules, golpeando los motores de la nave de mando del vacío. La enorme nave se estremeció y luego comenzó a derivar. Impacto directo, anunció el oficial táctico. Sus motores están fuera de línea. Jack se permitió una pequeña sonrisa. Envíen a los equipos de abordaje. Quiero al general Drax vivo. En tierra, la batalla se había transformado de una última resistencia desesperada en un contraataque coordinado. El coronel Bill Taylor lideraba a sus fuerzas especiales por las calles de la colonia, trabajando en perfecta sincronía con el capitán Tom James y los defensores coloniales. ¡Avancen!, gritó Bill, su avanzada armadura de combate desviando el fuego enemigo como si no fuera más que lluvia. No dejen que se reagrupen. Las fuerzas terrestres del vacío, acostumbradas a victorias fáciles contra oponentes superados, se encontraron frente a soldados con entrenamiento y equipos superiores.
Las fuerzas especiales de la Tierra se movían como fantasmas a través de los edificios en ruinas, sus armas derribando a las tropas alienígenas con precisión quirúrgica. En la plaza principal de la colonia, Tom y Lisa luchaban junto a los soldados de la Tierra, su agotamiento olvidado en el fragor del combate. Por primera vez en días, estaban avanzando en lugar de retroceder. «Se están retirando», gritó Lisa, viendo como un grupo de soldados del vacío abandonaba su posición. Tom asintió sombríamente. «No aflojen. Necesitamos asegurar los refugios de civiles». Una explosión masiva sacudió el suelo cercano cuando uno de los vehículos terrestres más grandes del vacío estalló en llamas, alcanzado por un ataque de precisión de un caza de la Tierra que volaba por encima. Bill se acercó, su armadura chamuscada pero intacta. «Capitán James, hemos asegurado el sector este. Mis equipos informan que las fuerzas del vacío están en plena retirada por toda la colonia. Se dirigen de vuelta a sus naves», se dio cuenta Tom. Bill tocó su dispositivo de comunicación. «Capitán Roberts», se le informa. «Las fuerzas terrestres del vacío intentan evacuar. Solicito apoyo aéreo para cortar su retirada». «Recibido, coronel», la voz de Jack llegó claramente. «Los cazas están siendo redirigidos ahora. Se le informa, hemos inutilizado su nave de mando y nos preparamos para abordarla». Tom apenas podía creer lo que oía. En solo unas horas, la aparentemente invencible armada del vacío estaba siendo repelida por las fuerzas de la Tierra. Parecía imposible. «¿Cómo?», le preguntó a Bill. «¿Cómo estamos ganando tan decisivamente?». El rostro de Bill se puso serio. Nunca antes se habían enfrentado a una resistencia real. Inteligencia cree que han estado eliminando colonias aisladas y especies más débiles, acumulando su fuerza. Pero nunca se han encontrado con todo el poder militar de la Tierra. Señaló el cielo, donde la batalla continuaba. «Esa nave de ahí arriba, el Defensor, es solo el prototipo. La Tierra se ha estado preparando para algo como esto desde que empezamos a explorar más allá de nuestro sistema solar». Una serie de explosiones iluminó el cielo mientras más naves del vacío caían ante los cazas de la Tierra. «Hoy», dijo Bill con sombría satisfacción, «se metieron con la especie equivocada». En el puente de su nave insignia inutilizada, el general Drax observaba con incredulidad cómo su supuestamente invencible armada era desmantelada sistemáticamente por las fuerzas humanas. Las alarmas sonaban a su alrededor. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas sobre el puesto de mando. «Señor, las fuerzas de la Tierra han abordado los niveles 3 a 7», informó su jefe de seguridad, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. «Nuestras tropas no pueden contenerlos. Sus armas. Nunca hemos visto nada igual». Drax gruñó de frustración. Esto no era posible. Se suponía que los humanos eran una especie emergente, apenas capaz de viajes interestelares. Sin embargo, aquí estaban, manejando tecnología que rivalizaba o incluso superaba la del propio vacío. «¿Cuántas naves pueden saltar a un lugar seguro?», exigió. «Quizás 15, general. El resto están destruidas o inutilizadas. Menos de un tercio de su flota. La peor derrota en la historia de la Armada del Vacío. Ordéneles que salten de inmediato», ordenó Drax. «Que regresen al mundo natal y adviertan al Consejo». El jefe de seguridad vaciló. «¿Y usted, general?». Antes de que Drax pudiera responder, las puertas del puente se abrieron con un siseo. Los soldados de la Tierra entraron en tropel, con las armas en alto. Detrás de ellos venía un humano alto con uniforme de capitán. «General Drax, supongo», dijo el capitán Jack Roberts con calma, como si se encontraran en una función diplomática en lugar de en medio de una batalla. «Soy el capitán Jack Roberts de las Fuerzas de la Tierra. Su flota está derrotada. Sus fuerzas terrestres están en retirada. Le sugiero que se rinda». Drax miró al humano con un odio ardiente en sus 4 ojos. «¿Cree que esto es una victoria? Esto es simplemente una batalla. El vacío abarca docenas de sistemas. Regresaremos con 1000 naves y su colonia arderá». Jack sonrió levemente. «No lo creo, general. Verá, mientras hablábamos, la Tierra ha estado analizando los sistemas informáticos de su nave.
Ahora tenemos las ubicaciones de todas sus bases, sus movimientos de flota, incluso su mundo natal. Se acercó más. En este momento, se están preparando cientos de naves como el Defensor. Para cuando enfrente un juicio por sus crímenes, la Armada del Vacío ya no existirá. La expresión de Drax cambió del odio al shock, y luego a algo que los humanos rara vez veían en un rostro del vacío: miedo. Imposible, susurró. Jack se encogió de hombros. Eso es lo que pensaba sobre nuestra llegada a tiempo para salvar Haven. Quizás debería reconsiderar de lo que son capaces los humanos. 3 días después, la colonia de Haven comenzaba a reconstruirse. Las fuerzas del vacío habían sido completamente derrotadas. Sus naves restantes, capturadas o destruidas. El general Drax y varios oficiales de alto rango del vacío estaban detenidos a bordo del Defensor, esperando ser transportados a la Tierra para ser juzgados. El capitán Tom James estaba al borde de la plaza principal de la colonia, observando cómo los ingenieros de la Tierra trabajaban junto a su gente para reparar los daños. El Defensor colgaba en órbita sobre ellos, un guardián resplandeciente que prometía que Haven nunca más estaría desprotegida. «Capitán», llamó una voz. Tom se giró para ver a Lisa acercándose con el capitán Jack Roberts. «Se han abierto los últimos refugios de civiles», informó Lisa, sonriendo por primera vez en días. «Todos están a salvo». Tom asintió, el alivio inundándolo. «Gracias a la Tierra». Jack negó con la cabeza. «Gracias a su mensaje. Si no hubieran encontrado ese antiguo relé, nunca habríamos sabido del ataque hasta que fuera demasiado tarde». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Tom. «Ahora», dijo Jack, «la Tierra conoce la amenaza. El Defensor permanecerá aquí para proteger Haven mientras se construyen más naves. El vacío pensó que podía eliminarnos uno por uno, colonia por colonia. Pensaron que éramos débiles y estábamos aislados». Miró hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer al caer el anochecer. «Se equivocaron», continuó. «La humanidad permanece unida. Un ataque a una colonia es un ataque a todos nosotros. Y han aprendido lo que sucede cuando llegan las fuerzas de la Tierra». Tom miró al general alienígena que era conducido con grilletes hacia una nave de transporte cercana. Cuando Drax lo vio observando, el general se detuvo. «Tú», dijo Drax, su voz llena de amargura. «Deberías haber sido una presa fácil. Nadie debería haber venido por ti». Tom dio un paso adelante, enfrentando al alienígena que casi había destruido su hogar y matado a su gente. «Te dije que alguien vendría», dijo simplemente. Mientras se llevaban a Drax, Tom miró de nuevo a la colonia, dañada pero en pie, su gente viva y libre. Sobre ellos, la fuerza más poderosa de la Tierra vigilaba. Una promesa para todos los hijos de la humanidad entre las estrellas: no están solos. Siempre vendremos.